¿Por qué sigue viviendo en la casa de sus padres esta chica tan poco atractiva? Es bastante molesto. ¿Podrías hacer el favor de desocupar el lugar de inmediato? Claramente no perteneces aquí. Empaca tus cosas y regresa a la casa de tus padres. Un mes después de que mi esposo falleciera, me encontré viviendo y cuidando a mi suegra. Estas duras palabras fueron dirigidas a mí por dos personas. ¿Acaso hice algo mal? He estado contribuyendo con $3,000 al mes para la renta. Sin embargo, si me ven como una molestia, me iré de la casa como lo desean. Un mes después, llegó una disculpa de mi suegra, con lágrimas en los ojos, pero las disculpas por sí solas no resolverán el problema. Decidí compartir un hecho sorprendente con ella. Hacía un año que me había casado con su hijo, y habíamos estado viviendo en su casa. Mi esposo y yo compartíamos un amor por el campismo y las actividades al aire libre, lo que nos unió rápidamente y nos llevó al matrimonio. Ahora, yo estaba cuidando de mi suegra, quien había estado sola desde la muerte de mi suegro. Su animosidad inicial se convirtió en gratitud, y construimos un verdadero lazo de madre e hija. Mi esposo y yo teníamos un ingreso decente, y le estábamos dando $3,000 al mes como renta. A pesar de esto, surgieron problemas financieros. Mi cuñada, que no vivía con nosotros, comenzó a hacer demandas frecuentes de dinero. Intervine cuando ella pidió ayuda financiera, sugiriendo maneras de reducir gastos en su lugar. Mi esposo, dándose cuenta de la necesidad de que su hermana fuera más autosuficiente, le aconsejó firmemente que dejara de depender de sus padres. Esto creó una fricción, pero mi cuñada a regañadientes cambió su comportamiento en cuanto al dinero. Desde la muerte de mi suegro, mi suegra había sido más indulgente con el dinero, concediendo frecuentemente las peticiones de sus hijos. Sin embargo, se hizo evidente que mi cuñada estaba aprovechándose de esta generosidad, exigiendo sumas de dinero más grandes. Tomando control de las finanzas de la familia, mi esposo manejó la situación. Un día, mientras iba a trabajar, él no se sentía bien y había ido al hospital por la mañana. Al principio, creí que era solo un resfriado común, pero durante el almuerzo, mi esposo llamó, revelando que no era solo un resfriado. Habían descubierto cáncer. Las pruebas indicaron que estaba bastante avanzado, y me dijeron que le quedaba aproximadamente un año de vida. Sus impactantes palabras me dejaron sin habla, y el pánico se apoderó de mí mientras mis pensamientos se congelaban. Después de quedarme parada por un rato, la realidad me golpeó con fuerza, y corrí al hospital donde estaba mi esposo. En ese momento, él aún tenía suficiente fuerza para conversar normalmente, pero a medida que continuaba el tratamiento, su fuerza disminuía. Después de 6 meses, apenas podía hablar. 7 meses después, luchando por respirar, mi esposo trató de transmitirme algo importante. El contenido de sus palabras fue sorprendente y me dejó en shock. Pasé varios días absorta en esos pensamientos, pero una semana después, mi esposo falleció. No podía creerlo. No lograba comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, después de su fallecimiento, estuve ocupada con el funeral y organizando sus asuntos. Los días pasaron. Y justo cuando pensé que finalmente podría empezar a asimilar la muerte de mi esposo, ocurrió un incidente inesperado. «Tengo algo de qué hablar. ¿Es un buen momento?», me preguntó mi cuñada. «Por supuesto. ¿De qué te gustaría hablar?». «¿Cuánto te contó mi hermano?». «De hecho, escuché que se abrió un lugar en un hogar de ancianos muy popular y difícil de conseguir. ¿Por qué no consideramos internar a mamá allí? Mi hermano ya no está, y debe ser una molestia para ti cuidar a esa vieja, ¿no?». La sonrisa burlona de mi cuñada mientras discutía este tema hizo que mi corazón se contrajera. Sacar a relucir ese tema justo después de la muerte de mi esposo. Mirándola a los ojos, pude notar que hablaba en serio. «Esta casa es demasiado grande solo para esa vieja. ¿No crees que es un desperdicio? Si mi familia y yo vivimos aquí, tú podrías vivir sola sin preocupaciones. Creo que es la mejor opción para todos». Aunque mi cuñada no lo dijo explícitamente, sus comentarios daban la impresión de que había estado esperando con ansias la muerte de mi esposo. La forma en que trivializaba el fallecimiento de mi esposo y su actitud desdeñosa hacia mi suegra, ya no podía tolerarlo más. «Aprecio tu sugerencia, pero no tengo intención de hacer tal cosa. Pienso seguir viviendo con mi suegra, tomando el lugar de mi esposo». Cuando rechacé firmemente, mi cuñada salió de la casa de mal humor. Originalmente, parecía que veía a mi suegra como una fuente conveniente de dinero, así que su actitud no fue sorprendente. Sin embargo, honestamente me impactaron sus acciones tan descaradas. A pesar de esto, no tenía intención de permitir que mi cuñada se saliera con la suya, ni planeaba internar a mi suegra en un hogar de ancianos. Pero un evento una semana después sacudió mi determinación.
Al regresar del trabajo, encontré a mi suegra mirándome enojada, y mi cuñada sonriendo con malicia a su lado. Estoy decepcionada de ti, quiero que te vayas de esta casa. ¿Cómo te atreves a planear internar a alguien en un hogar de ancianos sin consultarme? ¿Qué estás intentando hacer? ¿Apoderarte de la casa? No, esa no es mi intención. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no eres honesta? Fue tu propuesta, ¿no? Dijiste que internáramos a mamá en un hogar de ancianos, que vendiéramos esta casa familiar, y sugeriste que dividiéramos las ganancias de la venta, ¿verdad? Yo nunca dije tal cosa. Sorprendida por esta traición inesperada, luché por hablar, pero logré expresar mis pensamientos. Estaba genuinamente asombrada, completamente desprevenida ante tácticas tan agresivas, solo porque las cosas no estaban saliendo como ella quería. El dolor y la tristeza me envolvieron mientras mi suegra me miraba como si no valiera nada. Ya no te considero parte de la familia. Sal de esta casa ahora mismo, me gritó, con el rostro lleno de rabia. Parecía que mi suegra no tenía ninguna intención de escucharme. Entendido, si eso es lo que quieres, me iré como lo deseas, respondí. Quizás mi cuñada la había influenciado, pero para mí esto era una traición clara, ya que había decidido seguir cuidando de mi suegra en lugar de mi esposo. Rápidamente empaqué mis cosas y decidí regresar a la casa de mis padres. Necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir y tenía mucho por hacer, pero que mi suegra me echara de su casa me dolió profundamente. Así que decidí descansar en la casa de mis padres por un tiempo. Un mes después, mi cuñada me acusó de retirar dinero de la cuenta de nuestros padres sin permiso. ¿Fuiste tú? Retiraste dinero de la cuenta de nuestros padres sin permiso, ¿verdad? ¿Por qué no queda ni un solo dólar en la cuenta? No digas cosas ridículas. ¿Ahora me estás llamando ladrona? ¿Finges que no sabes? Si sigues así, llamaré a la policía. Ven a la casa de nuestros padres ahora mismo. Después de decir esto, mi cuñada colgó abruptamente el teléfono. Atrapada en la conspiración de alguien y ahora siendo acusada de robo, ya había tenido suficiente. Había anticipado problemas con la hipoteca de la casa familiar. Deben quedar varios años de pagos de hipoteca sin saldar. Honestamente, no tenía el tiempo ni la energía para lidiar con mi cuñada. Quería cortar lazos, pero tenía razones por las que no podía hacerlo. Aún había una verdad que tenía que revelar. Con el corazón pesado, me dirigí de inmediato a la casa de mis suegros. Al igual que el día que me fui, mi suegra me miraba con enojo, y mi cuñada estaba allí también, dándome la misma mirada. ¿Robaste dinero de la casa o lo retiraste de la cuenta? No sé, pero devuélvelo rápido. Ustedes dos estaban trabajando, ¿verdad? Entonces debe haber un saldo considerable, ¿no? ¿De qué estás hablando? No queda nada de la herencia de mi suegro. Hemos estado cubriendo todos los gastos de vida y la renta. ¿Crees que la herencia cubriría todo? ¿Qué? ¿En serio? Mis palabras dejaron a mi cuñada mirando sorprendida a mi suegra. Era evidente que había un entendimiento entre las dos. Mi suegra sabía que habíamos estado apoyando económicamente la casa familiar, pero probablemente pensó que la herencia de mi suegro sería suficiente por un tiempo. Sin embargo, la situación real era muy diferente. Tal vez en esta situación, ¿no es mi suegra la víctima? Suegra, no fue tu hija quien estuvo malgastando la herencia de mi suegro, ¿verdad? En ese momento, la expresión de mi suegra cambió drásticamente. Había un aire de confusión, como si no pudiera entender lo que estaba diciendo. Pero yo nunca mentía para engañar a los demás. La actitud de mi cuñada dejó claro que lo que estaba diciendo era verdad. Su expresión cambió en el momento en que mencioné la herencia, a pesar de que antes me había estado mirando con desprecio. He visto los esquemas que has estado planeando y los malos actos que has estado cometiendo. En realidad, mi esposo me reveló que desde que comenzamos a vivir juntos, él se encargó de manejar las finanzas del hogar. Notó una disminución significativa en la herencia que debía recibir mi suegra, y lo encontró anormal. Además, las frecuentes y extrañas solicitudes financieras de mi cuñada le parecieron sospechosas, por lo que la confrontó. Resultó que ella había retirado dinero en efectivo de la herencia sin ningún permiso. En realidad, estaba robando. ¿Es eso cierto?, balbuceó mi cuñada, confusa. En el momento en que revelé la verdad, la ira de mi suegra se dirigió inmediatamente hacia ella. Parecía que mi suegra no se había dado cuenta de que el dinero estaba disminuyendo gradualmente, ya que había estado viviendo modestamente desde la muerte de mi suegro y nunca prestaba mucha atención a las finanzas. Mi esposo, siendo contador, estaba al tanto incluso de los pequeños cambios financieros. Este mal comportamiento salió a la luz cuando confrontó a mi cuñada. Sin embargo, para mi suegra, su hija seguía siendo preciada, lo que llevó a mi esposo a mantenerlo en secreto bajo la promesa de un reembolso.
La razón por la que mi esposo detuvo firmemente a su hermana de pedir dinero prestado a mi suegra fue por esto. Yo solo me enteré de esto unos días antes de que mi esposo falleciera. Fue realmente sorprendente, pero parecía ser la verdad. Robar el dinero de otra persona, incluso si es de la familia. ¿En qué estabas pensando? ¿No puedes diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal? Mi suegra reprendió a mi cuñada. Deja de poner excusas, ladrona. Su rostro se enrojecía cada vez más de ira, como si fuera a reventar una vena. No era alguien que se aferrara al dinero. Tenía un estricto código moral, especialmente severa con los actos de malicia y traición. Su decisión de desheredarme, viendo mi sugerencia de una residencia para ancianos como una traición, también se basaba en estos valores. Estos valores se aplicaban no solo a mí, que no era un pariente de sangre, sino también a su propia hija. Sin embargo, aún tenía más que revelar. Además, la gran cantidad de dinero que obtuviste traicionando a tu familia la usaste para apostar, ¿verdad? Espera un minuto. ¿De qué estás hablando? Mi cuñada fingió ignorancia. He investigado todo, lo entenderás cuando veas esto, dije, sacando varias fotos de un sobre. Eran imágenes que mi difunto esposo había tomado en secreto, capturando claramente a mi cuñada entrando y saliendo de un casino. Tu esposo trabaja para una empresa extranjera, y deberían estar financieramente estables. Mi esposo siempre se preguntó por qué estabas tan desesperada por dinero. La investigación reveló inesperadamente tu adicción al juego. Dime, ¿qué tan placentero fue apostar con el dinero de los demás? ¿Qué es esto? Esto es acoso, no es una broma. Llamas ladrones a los demás. ¿Y ahora esto? Protestó, pero yo aún no había terminado. Hay algo más que debo decirte, suegra. Fue tu hija quien sugirió enviarte al asilo. Finalmente, había llegado al punto de no retorno. Era el momento de revelar todo y cerrar este capítulo. La verdadera naturaleza de mi cuñada, que había pasado desapercibida, estaba a punto de ser completamente expuesta. Esto debería hacer que mi suegra se dé cuenta de que culparme fue un error. Pensé, no estaba segura de si sería una prueba concluyente, pero quería que lo viera. No sé si esto será concluyente, pero quiero que veas esto, dije, presentándole a mi suegra los mensajes de texto entre mi cuñada y yo. El historial mostraba numerosos enlaces y sugerencias para asilos, lo que probaba su plan. ¿Realmente planeabas abandonar a tu propia madre? Le pregunté directamente. Eso no es cierto, es todo un malentendido, por favor, solo escuchen mi versión de la historia, rogó mi cuñada desesperadamente. Planeabas echar a tu madre y vivir aquí con tu familia, ¿verdad? Esta casa no es tan vieja, sigue siendo perfectamente habitable. ¿Quién realmente estaba pensando solo en sí misma, tratando de quedarse con todo? Mientras hablaba, mi suegra parecía comprender la situación. Me miró, con arrepentimiento en los ojos, dándose cuenta de lo que había hecho. Su voz, que antes estaba llena de enojo hacia mí, ahora se dirigía con severidad hacia mi cuñada. ¿Qué tan egoísta puede ser, después de todo este tiempo, pagar la bondad con traición, pensando en ti como familia? ¿Cómo me ves? No me tomes por tonta. Espera, solo escucha, hay una gran razón para esto, intentó explicar mi cuñada, pero sus excusas caían en oídos sordos. En ese momento, un fuerte ruido resonó en el pasillo, seguido por pasos mientras el esposo de mi cuñada entraba en la habitación. Perdón por llegar tarde, me quedé atrapado en el tráfico. Está bien, suegra, no te lo había dicho, pero le pedí que viniera. Dejé la llave de la casa para que pudiera entrar en cualquier momento. Sorprendidas por la repentina aparición del esposo de mi cuñada, tanto ella como mi suegra se quedaron atónitas. Rápidamente le expliqué la situación, y el esposo de mi cuñada entendió la gravedad del asunto. Ya no solo era un asunto entre mi suegra y yo, ahora lo afectaba directamente a él también. Lo he estado escuchando todo desde el principio, dijo. Basta de excusas, ya admite tus errores. Lo que has hecho es despreciable y un crimen grave. Me quedé en shock cuando revisé la cuenta bancaria, fue un gran error dejarte manejar nuestras finanzas. La atmósfera se congeló en un silencio incómodo mientras la increíble ira de su esposo envolvía la habitación. Las reprimendas de su esposo fueron intensas, haciendo que me temblara el cuerpo solo de verlo, pero no me sentí mal por ella en absoluto. Mi única preocupación era asegurarme de que devolviera el dinero que robó y de que no pensara que esto sería el final. Las reprimendas continuaron durante un buen rato. Finalmente, ella se arrodilló para disculparse conmigo y con mi suegra antes de salir de la habitación en desgracia. Según su esposo, le había confiado la gestión de las finanzas del hogar, creyendo que estaban ahorrando y aumentando sus fondos al recortar gastos. Sin embargo, resultó que ella había estado apostando todo el dinero que ahorraban.
A medida que su adicción al juego empeoraba, eventualmente contrajo deudas en sus tarjetas de crédito y comenzó a robar dinero de mi suegra para pagarlas. La cantidad total que debía de diversas fuentes ahora era más de lo que había robado tanto a su esposo como a mi suegra. Su esposo, al descubrir esto, decidió divorciarse de ella, pero planeaba hacerla trabajar para devolver todo el dinero que había robado y el dinero de la manutención de su hijo que había malgastado, hasta que pagara sus deudas. No tenía intención de solicitar el divorcio y estaba monitoreando su comportamiento constantemente, esperando un cambio. Parece que días duros se avecinan para mi cuñada. Más tarde, mi suegra se disculpó conmigo por el malentendido. Ahora nos reunimos para tomar té una vez al mes. Ahora que mi esposo ha fallecido, quiero mantener una buena relación con ella, la madre que lo trajo al mundo, y apoyarla hasta el final.